programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente y es un placer reencontrarme con todos ustedes después del espejo en este nuevo programa de Buena Fuente de la mano de Univista. Y aunque todos los días pueden escucharme en cada tarde en Actualidad Radio de 4 a 7 de la tarde en un momento tan único como este que estamos viviendo, a tan solo 2 meses de unas elecciones presidenciales donde nos estamos jugando absolutamente el futuro de nuestro país por los próximos 4 años, es vital que tengan una plataforma informativa donde más allá del activismo o de las agendas de los medios liberales, puedan ustedes encontrar toda la información para que sean ustedes y solo ustedes quienes decidan cuál es su verdad. Porque en este momento particular, en esta próxima cita electoral, más allá de cómo nos caiga un candidato o sus promesas de campaña, tenemos que basar nuestra decisión y nuestro voto en la realidad que nos rodea. En los previos de la canasta básica, cuando vamos al supermercado, en el precio de la gasolina, cuando vamos a llenar el tanque del automóvil, la seguridad de nuestras calles, en nuestras fronteras, en si nuestros hijos están a salvo de adoctrinamiento en nuestras escuelas y que en lugar de enseñarles matemáticas o historia se les haga cuestionar con 5 o 6 años si son Superman o si son una sirena. Quizá por eso, siendo realistas, se hace bastante difícil digerir que una candidata a la presidencia hable de hacer a partir de enero lo que es obvio que no está haciendo como vicepresidente el día de hoy. ¿Mejorar la economía? ¿Por qué no asume su responsabilidad como parte del binomio con Biden en este desastre económico en el que han sumido al país, con ese baile de trillones de gasto y endeudamiento público y un déficit inflacionario que, según los expertos, podría llevarse a una recesión? ¿Solucionar el desastre fronterizo? Si ha sido precisamente su política de puertas abiertas y su ineficacia para admitir por casi 4 años que había una crisis en la frontera lo que ha permitido al día de hoy la entrada de más de 8 millones de indocumentados. Muchos de ellos, además, en la lista de terroristas o pertenecientes a peligrosas organizaciones criminales como el Tren de Aragua, y otros cientos de miles sin ni siquiera saber quiénes son. Esta crisis, que ocasionó con solo un plumazo el señor Biden en forma de orden ejecutiva, nada más llegar a la Casa Blanca, derogando sin tener un plan B la política de Trump en la frontera. El famoso muro o el título 42 que tanto criticaron y pelearon en cortes y que finalmente trataron de volver a imponer porque mantuvo a raya a los traficantes de personas y a los carteles del narcotráfico que ahora han llenado de fentanilo nuestras calles y nuestros cementerios de jóvenes y que han hecho, además del tráfico de seres humanos, un lucrativo negocio. ¿Mejorar nuestra política exterior? Si después de la caótica salida de Afganistán, que hirió y mató a centenares de inocentes y costó la vida a 13 soldados de los nuestros, a quienes, por cierto, ni siquiera se dignaron a rendirles homenaje hace un par de semanas en Arlington, como sí hizo el expresidente Trump, ninguna nación del mundo puede mirarnos con respeto. Que se lo digan al señor Putin después de invadir Ucrania o Irán, financiando y captando terroristas para alimentar a Hamas o Hezbollah y destruir al Estado de Israel. O miren ustedes lo que está pasando en los campus de nuestras propias universidades o en el Capitolio de los Estados Unidos con esas turbas pro-Hamas quemando nuestra bandera e izando la de Palestina en el corazón de nuestra democracia. Esa democracia de la que se llenan la boca, pero que desconocen al pisotear la separación de poderes y usar la justicia en contra de un candidato político al más puro estilo de Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela. A quienes, por cierto, lejos de apretarles las clavijas por robar la libertad de sus propios pueblos, les han dado el privilegio de sentarse a negociar como si fueran pactos de caballeros cuando solo son truhanes y además de la peor calaña. Hoy Venezuela tiene un presidente electo que se llama Edmundo González, que ganó con casi el 70% de los votos y a quien esta administración aún no reconoce como presidente, dejando que un narcodictador, a quienes devolvieron a sus narcosobrinos y a su testaferro, al señor Saab, encarcelados en cárceles federales sin cumplir con su palabra, se siga riendo en su cara, encarcelando opositores políticos y tratando de eliminar la voz de Venezuela en las urnas. Y todo esto, señores, no es ciencia ficción, sino tristemente la realidad que nos rodea y de la que todos los días vamos a hablar aquí, en este programa, en De Buena Fuente con Marian. Comenzamos.
Pues sí, señores, yo les contaba al comienzo de lo que vamos a tratar en este programa, porque estoy segura que estas cuestiones son las mismas que se hacen ustedes en su casa. Pero para poder desentrañarlas, vamos a contar siempre con unos invitados de excepción, como los que están en el día de hoy con nosotros. Quiero presentar a Willy Lora, analista político internacional, es el presidente de Lora Media Consulting. Muchísimas gracias, Willy, por acompañarnos. Gracias y felicidades, un placer estar aquí contigo. No, y además en este primer programa, y mi queridísimo Rafael Mancera también. Cristian, porfa. Cristian Mancera, analista, concejal del Distrito 11. También muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Un placer. A ver, señores, empezamos con lo básico. ¿Qué está en juego en estas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Willy? Yo creo que lo que está en juego ahora mismo no es el candidato ni la candidata. Yo creo que lo que está en juego ahora es la democracia de los Estados Unidos, es el fortalecimiento de sus instituciones y es el futuro de nuestras costumbres, nuestras familias, que se ven amenazadas por agendas que van completamente en contra de lo que nosotros entendemos como nuestra cultura, como hispanos en Estados Unidos y como país completo, porque aunque seamos hispanos, son los mismos problemas que tienen los anglosajones, los afroamericanos, o sea, nos afecta a todos. Y lo que tenemos ahora es una batalla entre lo que puede ser el futuro del país bajo el régimen de lo que ya conocemos, ha sido la administración Biden y la administración Harris, a lo que único que entendemos esos 4 años del expresidente Trump. O sea, la diferencia es bien marcada en cuanto a sus políticas de Estado. Puede que haya diferencia en que no te guste un tuit o no, o que la manera que el expresidente Trump hable, pero los resultados de su política de Estado están ahí. Y se pueden no solamente discutir, se pueden examinar, y la diferencia es muy clara. Entonces yo creo que lo que está en juego ahora es dónde vamos nosotros como país más allá de un candidato, sea la vicepresidenta Kamala Harris, que muchos quieren pensar o la quieren presentar como una persona nueva dentro del espectro político, pero es la vicepresidenta actual de Estados Unidos por los últimos 3 años y medio, lo cual conlleva la responsabilidad de muchos de los problemas que ahora mismo estamos viviendo. Por cierto, quiero recordarles su número de teléfono, porque nos encantaría saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué está realmente en juego en estas elecciones presidenciales? ¿Se está votando por la realidad? ¿Se está votando porque un candidato te cae bien, te cae mal? El número de teléfono es el 786-254-5052, 786-254-5052. Quiero saber su opinión. Cristian, Willy lo estaba diciendo, yo creo que es la primera de las últimas elecciones donde yo creo que se tiene que votar por la realidad, no solamente por las promesas de campaña. Esta señora es vicepresidente en estos momentos. ¿Con qué cara dura me va a decir usted a mí lo que va a cambiar si todavía tiene de aquí al mes de noviembre para hacer esos cambios como vicepresidente? ¿Qué opinas tú? Yo pienso que la temática es bien compleja porque estamos, como lo decía Willy ahora, en un momento crucial del país. Estamos viendo, yo no diría una decadencia, pero sí una falla en la visión que se tiene de país. Y pienso que darle una oportunidad a un supuesto cambio, que de cambio no tiene nada, sino un reencauche más bien de una administración que lleva 3 años y medio, con una frontera sur completamente colapsada, y el impacto social que eso ha tenido en nuestras comunidades a nivel nacional, bandas criminales que han llegado a los Estados Unidos. Ahí vimos, por ejemplo, recientemente se intentó hacer un ataque terrorista en Nueva York por parte de un terrorista islámico que había entrado en forma irregular, un terrorista que estaba en la lista de terroristas de origen pakistaní. Esto se venía investigando desde el año pasado, cruzó por la frontera sur e iba a matar a una cantidad de judíos en Nueva York de forma miserable, y eso se logró evitar. Pero ¿qué más, como analizábamos nosotros, qué más no está pasando que no sabemos, que el gobierno ha podido detectar? Pero entonces como si estuviéramos utilizando como heridas que nos estamos infligiendo a sí mismos, dejando entrar a esas personas, y eso nomás es la punta del iceberg. De ahí para adelante las políticas fallidas en energía. Yo siempre he dicho, si vas a reemplazar una energía como el petróleo, el gas natural y todo esto, vas a eliminar el fracking, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es la solución? La solución no puede ser dejar sin trabajo a una cantidad de personas para después decir, no, estamos haciendo todo lo posible por salir adelante, pero la realidad es que la gente se queda sin trabajo. Entonces, hoy vemos en ciudades como Nueva York el galón de gasolina casi a $6, en California a $8, aquí en Florida casi a $4. Entonces, es una mentira cuando en el gobierno de Trump, como le decía Willy, estaba a $2. Y vuelvo e insisto,
pueda que te caiga bien o mal Trump, pueda que no te guste cómo habla, que sí, usa exageraciones a la hora de expresar, pero esa es la forma de expresarse de él. Pero tú tienes que analizar más allá de lo que te muestran los medios tradicionales y decir, bueno, realmente estamos ante una elección crucial para el país y realmente el camino que nos están planteando de que la noche a la mañana Kamala Harris se convirtió en el segundo, no sé, renacer de Obama, no. Realmente no lo es y lo que estamos viendo es que estamos en un momento súper peligroso para el país y no podemos creer en esa propaganda, que es realmente propaganda que nos están vendiendo. Pero es que además nos la están vendiendo como si fuera una batichica de estas de Mattel, pero hecha en laboratorio. O sea, en 3 minutos han metido ahí una especie de componenda donde realmente es difícil creer que lo que tú estás viendo es lo que hemos estado viendo durante 3 años y 8 meses. O sea, yo creo que si las personas que nos están viendo y escuchando ahora se basan simplemente en la experiencia que ha habido, en cuánto les cuesta a ellos llenar su canasta básica, cuánto les cuesta llenar su tanque de gasolina, cuán seguros están, como yo decía. Lo que está pasando en la frontera, Willy, ahora está viniendo una caravana se espera que pueda llegar entre los 10.000 y 12.000 personas de aquí a las elecciones. Están en Tapachulas en estos momentos. Oiga, la política de la frontera, ella ha sido la responsable, le guste o no, de la política del señor Biden, de lo que ha pasado con este desastre migratorio. Yo creo que han utilizado la excusa de que ella fue a Guatemala para ver las causas de la inmigración indocumentada. Todo el mundo, inclusive los que viven debajo de una roca, saben cuál es la motivación de la inmigración. Lo que pasa es que al ponerse más fácil a quitar las restricciones que había en la frontera, obviamente la inmigración iba a aumentar. O sea, no es coincidencia, porque hay que verlo desde el punto de vista de la estrategia política que se utilizó para abrir la frontera. ¿Y cuál fue la política que se utilizó? Bueno, si llenamos los distritos de indocumentados en diferentes partes del país, cambiamos demográficamente estos distritos y lo cual nos da poder en el Congreso porque hay que sumarle por cantidad de población más congresistas a los distritos. Entonces no es coincidencia de que las fronteras la hayan abierto. Había que cambiar demográficamente para tener el control en el Congreso de una manera casi total. Entonces no fue esa coincidencia porque es muy fácil, de la misma manera que ahora te dan la excusa de que necesitan aprobación del Congreso para resolver temas migratorios, es un insulto a la inteligencia de los demás. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Biden quitó todas esas regulaciones, no lo necesitó, lo hizo por acción ejecutiva. Inclusive el mismo acuerdo que hubo con México, la política de quedarse en México, que se negoció basado a la presión que se hizo en la administración pasada a López Obrador, que le dijo, bueno, si no existe un puente de Guatemala a Estados Unidos, tiene que pasar por México. Y si tú no nos ayudas a parar la inmigración indocumentada en tu frontera con Guatemala, nosotros te vamos a poner un 100% de tarifa a los productos que vienen de México. Inmediatamente López Obrador envió 27.000 soldados a la frontera. O sea, hubo una negociación de fuerza para poder proteger la frontera, pero todo eso lo quitó la administración actual con un lápiz y una orden ejecutiva. Entonces ahora querer justificar el fracaso de la política migratoria y de la frontera por decir que no hay cooperación de los republicanos en el Congreso para una legislación no tiene absolutamente sentido. Entonces yo creo que muchas de las cosas también que están pasando ahora y este debate y esta conversación, los medios tienen mucho que ver con eso. Bueno, yo quisiera pedirles a nuestros compañeros que nos pongan unas declaraciones que a mí me llamó la atención porque desde luego si la quería ayudar la ha hundido. Bernie Sanders, el senador Bernie Sanders, en una entrevista creo que era con Meet the Press, con la periodista de Meet the Press, le preguntaban por qué Kamala estaba cambiando tanto de opinión y qué era lo que estaba pasando con esos cambios y si eso era realista y si la gente realmente lo iba a creer. Y Bernie Sanders, para ayudarle, le dijo básicamente, sus puntos de vista no son los míos, pero la considero una progresista. Vamos a verlo. You think that she is abandoning her progressive ideals? No, I don't think she's abandoning her ideals. I think she's trying to be pragmatic and doing what she thinks is right in order to win the election. Bueno, pues ustedes lo han visto ahí. O sea, dice que ella había apoyado Medicare for All, que ahora no lo hacía, que había aprobado la prohibición del fracking, que ahora no lo hacía, que qué era lo que el señor Sanders opinaba de la campaña. Y el señor Sanders dijo, no creo que esté abandonando sus ideales, creo que está tratando de ser pragmática y hacer lo que cree que es correcto para poder ganar estas elecciones. O sea, vamos a mentirle al pueblo. O sea, vamos a mentirle, pero además descaradamente, y si yo le digo y digo y lo que digo dije y lo que dije Diego, no pasa
pasa absolutamente nada, Cristian. No, básicamente estamos viviendo un escenario populista en donde se están planteando hay que ganar al costo que sea, si nos toque mentir, para después seguir haciendo exactamente lo mismo. Y frente al tema de la frontera sur, frente al tema del fracking, que es un tema sensible, sobre todo en estados como Pensilvania, en donde es un estado que depende de esa exploración energética, todo eso se ha ido al traste. Entonces, tú no vas a cambiar tu modo de pensar de la noche a la mañana y tú no vas a estar en un escenario en donde tú dices, bueno, ahora sí creo en el fracking, pero antes lo condenaba. Y Estados Unidos necesita, por un tema de competencia energética, seguir explorando, seguir apostándole a esas energías fósiles. Y el tema es la forma en que se ha diabolizado el tema de las energías fósiles y el mensaje erróneo que se ha enviado de que es que todo lo que tiene que ver con el petróleo es equívoco, y la pregunta más bien es, la gente no se pone a pensar, sobre todo estos ambientalistas, ¿qué pasa si mañana acabamos con el petróleo? Casi todo lo que tenemos y producimos tiene un derivado del petróleo. Entonces, si no hay una alternativa frente a la eliminación del petróleo, entonces no estemos planteando cosas que no podemos hacer en el momento. Vamos haciéndolo, sí, correcto, creo en eso. Pero si acabamos con la energía que tenemos en este momento, que nos hace ricos, que nos hace potencialmente fuertes ante otras naciones, ¿qué va a pasar con el país? Nos vamos al traste, y eso es lo que algunas personas quieren hacer con esa agenda ultra radical. El tema aquí no es si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres de centro. Aquí una decisión es clara. Vamos a seguir bajo una política ideológica en donde el país se vaya al traste, al barranco, como se le quiera llamar, o simplemente cogemos un camino en donde mantengamos ese escenario del sueño americano. Me daba, o sea, hilaridad o risa escuchar a Nancy Pelosi en el programa de Bill Maher diciendo que no, que había que ampliar el tema del sueño americano, que había que ampliar el tema de esto de darle casas gratis. Yo también soy ciudadano americano. Yo quisiera que me dieran un auxilio para comprar una casa gratis, pero no, se la van a dar a personas que han llegado aquí. Y yo no tengo nada en contra de la migración. De hecho, la protejo y la apoyo, pero no en esa forma irresponsable, no en esa forma en donde llega un criminal, llega cualquier persona aquí, hey, yo quiero una casa, sí, aquí está tu cheque, ve y cómprala. Eso nos va a generar una inflación mucho más grave de lo que tenemos, y va a ser imposible poder comprar casa en el futuro para posibles ciudadanos americanos que llevan aquí años luchándola y trabajando. Sí, además eso es total y absolutamente irrisorio, es ridículo. Cualquier país del mundo, el que sea, mire, hasta Uganda, tiene una frontera y la frontera se respeta. Y si usted quiere traer migración porque apoyan los trabajos, etcétera, lo hace usted de una forma ordenada, como lo hacen en todos los países del mundo. Lo que no se puede hacer es llegar a la Casa Blanca y a golpe de plumita, como hizo este señor sin tener un plan B, derogar absolutamente todo lo que había y decir, o sea, ¿cuál es el mensaje que se dio a esa gente que está deseando salir de sus países por cuestiones económicas, por cuestiones de seguridad? Vámonos, este señor acaba de derogar el muro no existe, Estados Unidos ya dejó por completo esas políticas. Así comenzaron las primeras caravanas. Hay un tema que es más curioso, y es que uno habla con la gente, por ejemplo, gente que ha hecho aplicaciones, por ejemplo, de visa de trabajo. Personas que de pronto han ido a las embajadas a renovar sus visas de trabajo después de 5 años, y los funcionarios les dicen, no, te lo voy a negar porque cambiamos la clasificación, por ejemplo, de tu tipo de visa, y tú ya no calificas porque no tienes la certificación necesaria. Ok, listo. Pero la ironía está de que entonces por la puerta de atrás está entrando cualquiera sin ningún tipo de restricción. Entonces, ¿qué piensa ese inmigrante que dice, bueno, yo gasté una cantidad de dinero en esta visa, yo mejor me voy por el hueco, como le dicen popularmente? Ese es el problema, la cantidad que está esperando, cantidad de gente que está esperando aquí, Willy, a que puedan legalizar su situación, que llevan pagando impuestos, que llevan con unos récords excepcionales de comportamiento, y sin embargo a eso los han dejado a la cola de atrás. Entonces, ¿para qué tener leyes migratorias? ¿Para qué tener un proceso migratorio? Cuando en realidad es que todo el mundo está entrando por la frontera sur. Y como tú decías, o sea, 10 años, 15 años para poder llegar cumpliendo con los reglamentos. Entonces yo no creo, y yo vuelvo a lo que decía hace un momento, que esta política de abrir la frontera tenía otro propósito político. Claro. No era exactamente el hecho de derogarlo porque lo había hecho Trump o porque lo había pasado en la otra administración. Era una manera de control. ¿Cómo controlamos el Congreso de aquí hasta que nos acordemos? Porque si podemos traer esta cantidad de personas y sumamos más congresistas, vamos a tener el control. Ese es simple y llanamente lo que se planteó estratégicamente. Entonces, vemos los inmigrantes que dicen, bueno, pues si es más fácil, me voy por la frontera. Obvio. Y llego, y inclusive me dan celular, me dan una tarjeta de crédito. Y ahora créditos para casas. Y ahora te van a dar $125,000 de down payment de una casa y sin interés. Entonces,
Oye, ¿quién va a pasar por un proceso migratorio legal? Y mientras como tanto debiera ser? nosotros tenemos aquí personas de la tercera edad, jóvenes que no pueden pagar sus mortgages, que tienen que perder sus hogares porque les han subido los seguros, les han subido los mortgages, les han subido todo, y tienen que, esa casita que han estado ahorrando y que por fin la pudieron pagar, la tienen que vender. Y tienes mientras tanto a toda esta gente que está llegando, que muchos de ellos, como yo decía, no sabemos ni siquiera quiénes son, dándoles esos créditos para hacerlo. Pero yo les voy a hacer otra pregunta porque soy mal pensada por naturaleza. Virginia acaba de anular 6.300 votos de indocumentados, de personas indocumentadas que habían votado en la pasada elección. Texas, 6.100 votos ha tenido que anular porque habían votado en esta elección anterior. ¿Ustedes no creen que quizá esta política de puertas abiertas y la necesidad que han tenido algunos demócratas de decir que los indocumentados también deberían votar en las elecciones tiene precisamente ese sentido? Que esos indocumentados puedan llegar a votar en las elecciones, que se deteriore el principio recogido en nuestra Constitución de que solo los ciudadanos pueden votar. Yo creo que el problema va más de fondo y tocó con lo que decía Willy. O sea, aquí el escenario es más preocupante porque ya Chuck Schumer, Nancy Pelosi lo han dicho claramente en varias entrevistas, no solamente ellos, sino otros congresistas en donde dicen queremos encontrar un camino a la ciudadanía para esos inmigrantes irregulares. Entonces, cuando ya la política es clara por parte de este grupo político de que quieren legalizar, y yo vuelvo e insisto, listo, vamos a armar un programa para legalizar, por ejemplo, los que llevan aquí 20, 30 años, que ya llevan esperando años haciendo, digamos, para ser inmigrantes. Digamos que eso no tendría, digamos, mucha discusión o mucha controversia política, pero el escenario de los que están entrando, entonces se convierte en una situación en donde el que está viviendo en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, dice, no, vámonos para allá, porque allá aparte de todo, nos vale $7,000 irnos, esa es la cifra por medio que paga un migrante por pasar por la frontera. Aparte de esto, llegamos allá, tenemos celular, crédito para casa, ¿qué más podemos pedir? O sea, por poco, sí. Te montan en el viaje avión, a la luna, pues. No, te montan en un avión y te llevan donde quieren ir. Correcto. Es una cosa increíble, pero más allá de eso, y para que vean dónde van las cosas, en este último año, en lo que va de año, a mediados del año pasado a lo que va de año, en este año, se han triplicado en la velocidad con la cual se están procesando gente que quería hacerse ciudadano. O sea, no es coincidencia que dicen, bueno, vamos a acelerar el tema de la ciudadanía. La quieren asegurar porque necesitan los votos. Entonces, todo esto es, de nuevo, repito, es una estrategia bien pensada para cómo utilizar la inmigración y hacerlos votantes. Porque recuerden que por más que se habla de inmigración en las elecciones, el inmigrante indocumentado, esos 8, 15, 20 millones, que nadie sabe cuál es el número, no tienen derecho a voto. Pero sí hacen lo utilizan para el voto emocional de los hispanos. O sea, vamos a hacer que el otro sea racista y todo para que tú le digas a tu familia que vote por nosotros. Entonces, ese es el tema. Por eso inmigración, aunque es un tema de política nacional importante, pero se está buscando un voto emocional. No es un voto porque los 8, 10, 15 millones, como decía, no tienen derecho al voto dentro de la Constitución actual. Porque inclusive en Nueva York se le ha permitido a la legislación de Nueva York que pasó, se le está permitiendo a inmigrantes indocumentados votar en elecciones locales. Entonces, eso es un problema. O sea, eso es algo extremadamente peligroso y hay un tema que tú tocas, el tema de las elecciones, pero mira, por ejemplo, Trump en una locución dijo que los países estaban enviando los enfermos, los locos, los criminales y todo eso. Por eso te digo que es que si analizamos el mensaje de Trump solamente cómo lo plantea, ahí ya, o sea, nos ponemos a discutir en una superficie que no tiene sentido. Vámonos al más allá. Y la realidad es que si empezamos a escarbar, sí está entrando gente criminal, sí está entrando gente. ¿El tren de Aragua? Y, claro, y todos estos países, y Trump lo decía muy elocuentemente en una entrevista. Claro que no hay delincuencia en Venezuela. Claro que, en Colombia, esta risa también de que están diciendo ahora de que bajaron las tasas de desempleo, pues claro, se han ido casi 2 millones. Todo el mundo, lógico. Nomás entre Vamos a hacer una pausa porque esto está muy... muy interesante. Yo creo que usted también participe, que llame al 786-254-5052, 786-254-5052, porque esto de verdad está para sacar palco. Imagínense ustedes, el tren de Aragua está aquí. Una de las mayores megabandas criminales de Venezuela no solamente llegó aquí a Doral, en el sur de la Florida, en Miami, están en Nueva York, están en Colorado, están haciendo de las suyas ya por todo el país. Pero que además el señor Maduro, como decía Cristian, abrió también
muchos de los hospitales mentales, muy al estilo de lo que hiciera el señor Castro hace ya algunos tiempos con el Mariel. Una pausa, regresamos. Estamos emocionados de presentarles una gran novedad, la aplicación totalmente renovada de Univista Insurance. ¿Quieres acceder a tu póliza, tu licencia de conducir, registración de tu automóvil o tarjeta de seguro? No esperes más para disfrutar de todas estas increíbles funciones y beneficios. Bajando nuestra aplicación, tienes el poder de gestionar tu seguro desde la palma de tu mano. Te permitirá cotizar y comprar seguros en solo 2 simples pasos. Es fácil y rápido. Univista Insurance. La mejor opción. Y obviamente este tema de las elecciones tiene muchas aristas, pero quizá se está hablando en estas últimas semanas de la posible injerencia de Irán o de la injerencia de Rusia en las decisiones que tome el pueblo americano en esta próxima cita electoral. Yo quiero que nuestros compañeros nos pongan unas declaraciones del señor Putin, del presidente ruso, que dice que él prefiere a Kamala. Был действующий президент, господин Байден, вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых, а во-вторых... Раззавещали, значит, надо, да? А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Bueno, resulta que al señor le gusta la risa. Lo ha dicho bastante claro, pero además de un machista chauvinista como el señor Putin, porque miren ustedes, yo soy mujer y a mí me encantaría, y creo que es una de las asignaturas que puede llegar a tener esta nación, ¿no? Llegar a tener una mujer que sea presidente, pero que sea una mujer presidente con méritos y sea una mujer con cerebro y sea una mujer que sepa llevar las riendas de una nación, no una señora que méritos honestamente no creo que tenga muchos, sobre todo por lo que ha hecho estos últimos 3 años como vicepresidente. Yo no sé qué opinan ustedes de lo que está diciendo el señor Putin. Yo creo que el señor Putin básicamente se está riendo. Es que déjame burlarme de seguirme burlando a los Estados Unidos diciendo que voy a apoyar a Kamala Harris. Obviamente él ha vivido los últimos 3 años y medio con una administración y ha trabajado con una administración muy débil. O sea, invadió a Ucrania bajo esta administración. O sea, le ha dado la espalda a Biden en cumbres como en Suiza, en el G7, o sea, no ha asistido, lo ha desplazado, o sea, lo ha visto como una persona muy débil, no a la altura de él, porque inclusive cuando hicieron el summit en Ginebra, que Putin no fue al G7, ¿qué fue lo que hizo? Yo no quiero mezclarme si tú quieres hablar conmigo, hablamos en Ginebra. Y salió de Ginebra fortalecido y Biden salió más débil. Entonces, ¿qué es lo que Putin ve en Estados Unidos? Que mientras exista un liderazgo débil, le va a poder seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Porque entendamos algo, acabamos de ver al secretario de Justicia, Garland, salir esta semana pasada a hablar de la supuesta injerencia rusa e iraní en las elecciones de Estados Unidos. Puede ser lo más cierto del mundo, pero la gente no le cree. Hombre, y sobre todo después de la famosa trama rusa y de la señora Clinton, que por cierto, nada de eso, señores, ha quedado todo sin castigo. Es decir, aquí se manipuló y están las pruebas sobre la mesa, se manipuló realmente una elección, se presentaron pruebas falsas, se utilizó a las agencias de justicia y al Departamento de Justicia para mostrar algo que era un bulo, que todo el mundo sabía que era mentira. ¿Y saben el qué? No ha pasado nada. Por eso se sigue haciendo por el tema de que hay impunidad. Porque, o sea, decir ahora de que, bueno, hay que preocuparse por los rusos y por los chinos, por los iraníes, y que arrestaron a fulano y a fulano. O sea, actualmente Estados Unidos está haciendo una injerencia en la contienda presidencial del mismo país. O sea, la persecución política y los juicios detrás del expresidente Trump no son por el mérito judicial, como acaba de salir en un video oculto de uno de las personas del Departamento de Estado que maneja el tema de las relaciones públicas, que lo grabaron escondido, donde dicen, no, estos son casos inventados, porque hay que pararlo. Entonces, si nosotros estamos permitiendo de que instituciones del gobierno se utilicen
utilicen para ingerir en las elecciones presidenciales del mismo país, ¿cómo le van a creer entonces que Rusia, aunque obviamente para Rusia, Irán y Corea del Norte siempre ha sido muy apetitoso tratar de ingerir, porque tiene un tema de política de Estado en las elecciones de Estados Unidos con su preferencia de qué presidente lo hace o no? De la misma manera nosotros, Estados Unidos, influimos en las elecciones de otros países. O sea, financiamos candidatos que están alineados a la política del país. Entonces no es solamente de Irán, de Rusia, de China. Nosotros también lo hacemos. Pero el problema es que lo estamos haciendo nosotros mismos dentro de nuestro propio país, dentro y con las campañas de los dos candidatos de nuestro país. O sea, eso de sacar 51 ex agentes de inteligencia para decir que algo era ruso cuando era falso, de crear documentación falsa para abrir una investigación que nos costó millones de dólares a nosotros. Todas esas cosas que fueron en su momento injerencia en el proceso político presidencial de Estados Unidos se sigue haciendo hoy. Entonces, salir a decir eso, por eso es que Putin se está riendo y está diciendo, bueno, sí, me encanta la sonrisa de ella. Obviamente puede hacer lo que quiera con ellos. Cristian. Pero mira, hay un tema que es clave y más allá, yo analizo la sonrisa de él más a fondo, en un tema que tiene que ver con que él sabe que aquí se ha venido encubriendo en los últimos 2 años o tal vez 3 años una decadencia cognitiva por parte del presidente. Hoy por hoy, estaba mirando las cifras, son casi 500 días que se le ha pasado entre ires y venires en vacaciones. Comiendo helado. ¿Qué realmente está pasando? ¿Quiénes están gobernando? ¿Cómo se está manejando el tema de la Casa Blanca? Eso lo vamos a descubrir yo creo que en unos años, pero es un tema de seguridad nacional. Entonces él se ríe porque él dirá, bueno, pues que ya quién estará gobernando, o sea, que esté esta o el otro, le da igual, y él tiene claro. Y eso es algo que de pronto hay que decirle a la audiencia de que durante el gobierno de Trump, y eso está probado, fue el gobierno que más sanciones drásticas aplicó. Y hay una estrategia que me parece equivocada y es, tú no puedes estar arrinconando a Rusia para que Rusia después se una a enemigos de Estados Unidos mucho más fuertes y armen un axis del odio y del mal en contra de Estados Unidos. Entonces eso es lo que se ha venido haciendo. Esa ha sido una agenda que no tiene nada que ver con la agenda del gobierno de Donald Trump en esos 4 años. Trump buscó otra estrategia distinta que era acercarse y poder tener acceso a entender cómo operaban estos líderes dictatoriales. Pero eso que se está haciendo ahorita de gastarse una cantidad de dinero en esta guerra en Ucrania, que es un error, porque finalmente no tenemos cómo financiarla y vamos a llegar a un punto donde seguimos en ese nivel de gasto, que eso no se habla en estas elecciones también, el tema del gasto público, nos vamos a ir a la quiebra. Entonces los enemigos de Estados Unidos están esperando ese momento en que llegue ese momento para en algún momento dado atacarnos y que no tengamos ni $1 con que poder pagar una bala para ir a defendernos. Porque lo otro es que tampoco te han podido vender cuál es la estrategia con la guerra. O sea, no te han dicho exactamente cuál es la política. Solamente estamos en una guerra proxy de Estados Unidos y Rusia. Entonces, eso es un tema bien complicado porque miles de millones de dólares se han ido para allá. Y el hecho de que ahora la vicepresidenta, que ahora es candidata también, diga, bueno, nosotros hemos tenido una posición fuerte con Ucrania, hemos financiado y hemos ayudado, pero ¿cuál es el destino? ¿Cuál es la estrategia? Claro. ¿Cuál es la salida? O sea, ellos eso no te lo contestan porque no la hay. Claro. Y la respuesta de eso es que son 160 mil millones de dólares que ya se han gastado y que están llegando, o sea, salen, pero se regresan al complejo militar estadounidense que tiene que fabricar esas armas, que tiene que darle entrenamiento. O sea, todo ese dinero viene para un sector muy rico de Estados Unidos que financia muchos de estos políticos que vemos ahora o sea, en la Casa Blanca, en el Departamento de Defensa. Y mientras tanto tenemos al señor Zelensky, que anunció en el día de hoy que va a volver, que va a regresar a conversar con Kamala y con Biden para contarle su plan. Y yo que, como digo, insisto en que soy muy mal pensada, porque llevo mucho tiempo viendo esto, desde la entrada en Ucrania hace tiempo, me pregunto exactamente eso, ¿quién va a tomar la decisión de si siguen ayudando a Biden, a Zelensky o no lo ayudan? Porque son no solamente ese baile de millones de dólares, sino que además es la primera vez en la historia de una guerra donde no existe ni siquiera una vía diplomática. Nadie nos habla ni siquiera de una posible solución pacífica a través de la diplomacia. No. Aquí mientras le sigan dando al señor Zelensky dinero, pues sigamos tirando bombas, que aquí no pasa absolutamente nada. Pero ¿dónde está la concreción
o la posibilidad de que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo a través de la diplomacia al menos? Eso no se ve, no existe ahora mismo. Yo creo que están enfocados en las elecciones de noviembre. Yo creo que lo que pase en noviembre va a ser definitivo para ese conflicto, o si se mantiene o si se termina. O sea, el expresidente Trump dijo que la terminaría muy rápido esa guerra. La administración Biden-Harris lo que ha venido es financiando y va a seguir financiando más este conflicto, y Zelensky viene a eso, a asegurar que ese flujo de dinero siga yendo, pero no hay una estrategia, no hay una estrategia de salida, no hay un plan de cómo va a salir, ni cuál es el futuro de Ucrania. Entonces, porque tenemos un escenario más preocupante aún, es lo que acabas de mencionar, de que no sabemos cuál es la estrategia, cuál es el end goal de esa guerra. Pero lo más preocupante es que esa gente no va a tener ni tiene cómo ganarle esa guerra a Rusia. O sea, y Rusia no ha realmente atacado a Ucrania ni con el 10% de su capacidad. Entonces, donde realmente Rusia quisiera liquidar a Ucrania, ya lo hubiera hecho hace rato. Entonces, no hay realmente una agenda real, y lo que estamos es gastando dinero sin tener una estrategia real. Entonces, ¿cuál es el miedo que hay? Que llegue un personaje como Trump, que llegue a negociar, a acabar con ese conflicto, y ese es el verdadero problema de fondo. No es un tema de políticas, es un tema de dinero, y ven a Trump como una amenaza para ese posible financiamiento de esa guerra. Porque Trump en su momento, lo que Trump ha hecho, o lo que hizo en su momento, es aplicar la doctrina Reagan, que es tú vas a negociar de una posición de fuerza. Total. O sea, entonces, cuando él estaba en el poder, no hubo la guerra, o sea, Ucrania no hubo invasión. Corea del Norte no tiró un misil. China lo tenía bajo rayas. ¿Por qué? Porque él negociaba desde un punto de vista de fuerza. Es como esa reunión que tuvo con el talibán antes de Afganistán, en la cual él le dijo, cuando le dijo, bueno, nosotros nos vamos a retirar, pero que no se le toque un pelo a un soldado norteamericano. Y entonces le pasó la fotografía de la casa y la familia del líder talibán, y se paró y se fue, como quien dice. Sí, le digo, aquí le va a usted. O sea, si usted toca a un soldado americano, quiero que sepa que esta es su casa y es donde su familia. ¿Qué piensa usted de lo que estamos hablando? El número de teléfono para que usted llame y dé su opinión, 786-254-5052. Llámenos. Presidente Supermarket. Hey, un momento, no se asusten. Yo podré estar alto, pero aquí en Presidente Supermarket los precios siguen bien bajos, los más bajos del mercado. Ahora les voy a presentar los especiales del 4 al 10 de septiembre. Café Expreso La Llave, 10 onzas, 2.38. Arroz Mahatma, grano extra largo, 20 libras, 7.98. Paleta de cerdo con hueso, 1.18 la libra. Rabo de res con su grasa, 5.98 la libra. Tomates plum, 78 centavos la libra. Papel de baño Self Pack Comfort, 12 rollos, 3.98. Presidente Supermarket. Pues mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con los altos índices de criminalidad que se han registrado no solamente en Nueva York, en California o en Colorado, sino tristemente también en nuestra ciudad de Miami. Miami Beach es un lugar donde el crimen está creciendo exponencialmente. Fíjense ustedes estas imágenes, adolescentes, chicos de 13 y 14 años que decidieron robarse un vehículo y que en su fuga, mientras estaban huyendo, pues chocaron un par de vehículos. Finalmente, como ven, fueron detenidos por la policía de Miami. Pero yo he querido traerles esto a colación porque uno se pone a pensar, ¿está usted bien asegurado? Nadie está exento de que le puedan pasar cosas como esta, que usted vaya por la carretera y que de repente le choquen. Ha revisado su póliza, porque a veces las compañías aseguradoras no trabajan para usted. Por eso tiene que haber elegido la mejor, la que sepa que usted llama y responden. Y para que usted llame, este es el número de teléfono 305-257-8710, 305-257-8710. Llame, tenga a mano todos sus datos y compare incluso la póliza que tiene con la que le pueden llegar a ofrecer. Bueno, y seguimos hablando obviamente de actualidad. Estaba hablando justo de la criminalidad y de cómo ha subido exponencialmente. Hemos visto en Colorado, por ejemplo, como el Tren de Aragua, del que estábamos hablando antes, este megagrupo criminal, pues se ha tomado también la ciudad y hasta edificios de departamentos sin que la policía esté por el momento pudiendo hacer nada. En ciudades como Nueva York, la gente
tiene terror de subirse a un metro, tienen terror de ir por la calle porque hay un grupo que te está asaltando, las mujeres tienen miedo a ciertas horas de la tarde o de la noche de ir solas porque el número de violaciones y de asesinatos también ha ido increciendo. Quiero decir, esto no es realmente un chiste, esto tiene muchísimo que ver con esa inmigración que tristemente ha entrado por la frontera, y no estoy hablando de padres de familia que vienen aquí a tratar de darle un futuro mejor a sus hijos, estoy hablando de esos otros individuos que tienen un porqué y que también están aquí ahora. Claro, pero hemos visto, por ejemplo, en Nueva York cómo se han unido bandas criminales de dominicanos, venezolanos, colombianos, por ejemplo, que han llegado en forma irregular por la frontera sur, y ahora se disputan esquinas y barrios de los diferentes condados en Nueva York. Entonces eso es algo muy triste, y hay algo también para reseñar, que aquí en el estado de la Florida, sobre todo, y gracias, hay que decirlo, al gobernador DeSantis, se ha impedido que eso suceda como está sucediendo en otros estados. Pero ¿cuál es la ironía? Estas personas llegan a esos estados, allá reciben su permiso de trabajo, su licencia, y se vienen ¿para dónde? Para acá, para Miami o para el estado de la Florida. ¿A qué? No en su mayoría, pero esos grupitos delincuenciales llegan a delinquir a sectores, por ejemplo, como Hialeah, por ejemplo, zonas como El Doral, en donde ya no era como antes, que podías dejar un carro sin problema parqueado en la noche, porque ya amanece y ya no sabes si va a tener la ventana rota, en fin, todo esto. Entonces sí, claramente hay un problema serio de seguridad relacionado con un tema de que cuando abres la puerta de tu casa y tú no sabes quién está entrando, no controlas ni siquiera cómo se llama, ni qué antecedente criminal tiene, estas cosas van a pasar. Por ejemplo, las violaciones de esa niña, por ejemplo, en el estado de Arizona, en donde aparte de que no contentos con violarla, la matan. Entonces, todo este tipo de cosas son escenarios que se hubieran podido prevenir, y de hecho yo diría que están sujetos a un liability, sencillamente por hacer su trabajo en forma negligente, y no se puede justificar diciendo que es que necesito el apoyo del Congreso. No, usted es el presidente, usted es el que tiene que tomar la decisión de frenar eso ya, y no lo que se sacó ahorita. Y hay que darle el contexto a la gente. La ley bipartidista republicana con los demócratas era una ley un poco absurda, porque es que realmente no enfrentaba el problema de fondo. Y si yo te estoy diciendo, bueno, entonces voy a cerrar la frontera cuando las entradas se suban a 2.500. Pero si no han aceptado siquiera que hay una crisis en la frontera. ¿Y mientras tanto qué? ¿Entraron 3.000? Claro, ¿qué pasa aquí? Pero la ironía es cómo usted me va a hablar de ponerle solución a algo que a día de hoy, después de 3 años y medio diciéndole, oiga, que es que no es que viene el lobo, es que el lobo está ahí, que se le está comiendo las ovejas, que el lobo está ahí. Ahora resulta que es que ni siquiera admiten todavía el señor Mayorkas, el señor Biden, ahora la señora Harris, que hay una crisis. Es que no lo van a admitir porque significa fracaso. Y ahora en un tema del tiempo electoral no lo van a admitir. O sea, el hecho de que ciudades, la policía y los fiscales no te aprecien o juzguen a personas hasta que no se roben $1.000. Eso está invitando a la criminalidad. Y eso está pasando en Nueva York. Y de eso tuvo que ver la señora Harris cuando estaba como fiscal. Sí, claro que sí. Entonces, si tú tienes esa impunidad de que tú puedes robar hasta $1.000, miren todas las farmacias con todo cerrado, ensellado. El estado de California dejó de ser ese Golden State. Ahora es el estado en decadencia. Es un estado tan rico. No, tú vas a San Francisco y ves a la gente en las esquinas inyectándose heroína. Es una cosa increíble eso. Es algo que nunca habíamos visto por el hecho de que no existe una política coherente de la lucha contra la criminalidad y la violencia. O sea, lo que hemos hecho es premiarte. O sea, no, porque tú eres minoría, vamos a dar que te robes hasta qué cantidad y nosotros no te vamos a procesar. En Nueva York volvimos a las épocas allá en Jackson Heights, allá en Nueva York, de los años 80, en donde también teníamos estas políticas fallidas, sobre todo con el gobierno de Jimmy Carter, y ahora resulta que tenemos lo mismo en un escenario en donde vemos a mujeres que han venido de Latinoamérica. Y ahora es más peligroso. Y están ejerciendo la prostitución ahí en las calles. O sea, ¿cómo? En Nueva York, perdonen que les voy a contar algo que me llamó la atención. Cuando fui ahora en el mes de noviembre a cubrir la reunión de la Organización de Naciones Unidas, todos los hoteles, obviamente, habían despejado de los inmigrantes indocumentados que estaban ocupando las calles, no solamente las oficinas, etcétera, sino que estaban durmiendo literalmente en las puertas de muchos hoteles. Se los llevaron hacia la zona de Queen, entonces habían limpiado ese área. Pero cuando tú te vas a Broadway, tú te das cuenta que desde la mañana había señoras con niños en la mano, muchas de ellas colombianas, venezolanas, centroamericanas, con criaturas en la mano, y una tienda de campaña, como cualquier tienda de campaña, donde hacían, y discúlpenme, felaciones por $25, por $50 y por $100, y se pasaban el niño de una señora a otra mientras la otra estaba ejerciendo y haciendo O sea, eso estaba ocurriendo a primera luz del día
en la ciudad de Nueva York sin que por el momento nadie haya hecho nada para evitar que eso pudiera... El mismo alcalde de Nueva York, sus ayudantes ahora están siendo procesados por corrupción. Fueron apresados por el FBI. O sea, es una investigación que también cubre al alcalde de la ciudad de Nueva York. Yo creo que estas ciudades, con este tipo de liderazgo, no solamente han fracasado, van a seguir fracasando, porque no se ve un cambio. Claro. Si se viese un cambio de política o de liderazgo, podemos ver esperanza, pero no existe, no está. Mañana tenemos un importante debate, que no lo queremos quemar en el día de hoy, porque lo vamos a hacer el día miércoles cuando ya tengamos idea de qué es lo que han dicho. Pero va a ser un debate para sacar traca, donde si yo fuera consultora le diría a Trump, dedícate única y exclusivamente a contar lo que tienes, lo que has hecho y lo que ves ahora, y no te dejes pinchar por alguien que te diga convicted felon, etcétera. ¿Cuáles son sus conclusiones? Empiezo contigo, Cristian. Pienso que Trump debe dedicarse precisamente a atacar las políticas fallidas de estos 3 años y medio. No se puede centrar en el ataque personal. Claramente la señora es una mezcla caribeña, hindú, no es afroamericana como lo han querido plantear, es una señora caribeña que tiene una mezcla india, y creo que eso es un tema que Trump no lo puede tocar, porque si se mete en eso, lo van a volver, como decimos nosotros, trizas, y entonces van a decir que es un fascista, que es un racista y todo eso. No la ataquen en forma personal, atáquenla con las políticas, con el tema de la frontera sur, el tema de la inflación, el tema que le preocupa a todos los ciudadanos americanos, que un panal de huevos costaba $1.80 hace 4 años y ahora vale $8.90. Entonces hay una enorme diferencia en ese escenario. Han entrado casi 8 millones en forma irregular, más 5 que no podemos contabilizar, no sabemos quiénes han entrado. Entonces, y de ahí para adelante, todo lo que usted quiera mencionar, pero no es centrarse en el ataque personal, y hay que hacer la pregunta claramente que tiene que ver con la política: ¿quién está gobernando el país? Y quién, si no es ella y no es Joe Biden, ¿quién está en la Casa Blanca todos los días tomando las decisiones del país? Si nos atacan mañana, ¿quién va a levantar el teléfono para dar las órdenes, para estar al tanto de esto? Y esas son preguntas que todo el mundo se está haciendo, sobre todo después de todo lo que ha pasado del último debate. Willy. Yo creo que Trump maduró mucho en el último debate que hizo con el presidente Biden, se notó un poco más su madurez política. Yo creo que si fuera él me dedicara fue más un monólogo. Exacto. Pero que yo, si fuera él, me dedicara solamente a decirle, bueno, usted todavía la vicepresidenta estuvo 3 años y medio. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque todo lo que ella está promoviendo ahora como política de Estado todavía lo puede hacer, y no lo hicieron en 3 años y medio. Entonces él puede decir a todo lo que ella le diga, sí, pero ¿dónde estuvo usted? Usted todavía es vicepresidente. O sea, esa es la clave para que él no meterse y no dejar que se le influya con el tema personal, porque él es muy volátil en ese sentido, pero que lo mantenga en tema de política de Estado. Total. Pues quiero darles las gracias a los dos, Cristian, Willy. Espero que ustedes hayan disfrutado y que tengan un poquito más de información, que es lo que vamos a hacer precisamente todas las tardes, todas las noches, a través de este programa de Buena Fuente con Marianne, y también de la mano de Univista Insurance. Que tengan una feliz noche.